La pregunta es, ¿cómo logramos entrecruzamiento? Porque estuvimos hablando de que el apiñamiento atenta contra el entrecruzamiento. De modo que, ¿cuáles serían los recursos mecánicos a través de los cuales yo podría lograr entrecruzamiento? Existen dos recursos básicos que los vamos a volver a repetir más adelante. Simplemente es para ir de alguna manera empapándolas de este tipo de conceptos. Por un lado, cuando hacemos extracciones dentarias, nosotros ganamos entrecruzamiento. En la medida en la que yo le incorporo más cantidad de elementos dentarios a mi paciente, estoy perdiendo entrecruzamiento. Y en la medida en la que yo le voy quitando elementos dentarios a mi paciente, voy ganando entrecruzamiento. El mensaje sería, no existen pacientes dólico-faciales, o sea, con maxilares divergentes o con poco entrecruzamiento y que estén desdentados. Todo paciente desdentado es braquifacial. Tiene autorrotación mandibular y si se quiere tiene hasta un aspecto de clase 3, tiene dimensión vertical reducida. Es decir, que no existe un paciente desdentado dólico-facial. Entonces, cada vez que yo necesito perder divergencia y garantizar mejor cantidad de entrecruzamiento, yo debería estar pensando en extracciones dentarias. Extracciones que pueden ser de terceros molares, en el caso de que yo quiera empezar a trabajar con los principios de pérdida de anclaje o principio de cuña o de tijera, o podrían ser extracciones de premolares en el caso de que yo esté apuntando a un principio de retrusión. Ya lo vamos a ver en un par de ejemplos. Y la otra forma en la que yo puedo ganar entrecruzamiento es mediante algunos recursos mecánicos como pueden ser el stripping, el cementado diferencial, que lo vamos a describir cómodamente en el módulo de posicionamiento de brackets, y realizando control vertical mediante la construcción de topes oclusales o bite blocks. Vamos a ver un caso clínico o dos casos clínicos para que ustedes puedan valorar las dos situaciones de la ganancia de entrecruzamiento mediante, en el primer caso, la técnica de retrusión, que era el caso que ustedes vieron con anterioridad, donde observaron que el paciente inicialmente tenía mucho apiñamiento, la ausencia de espacio para ubicar el canino es importante y a eso le sumamos que el canino inferior también tiene una cierta proyección vestibular, sumado a que el maxilar inferior también tiene un poco de apiñamiento y el entrecruzamiento es nulo. Es decir, que recurrimos a la extracción de los premolares con la finalidad de retruir los caninos, mejorar el entrecruzamiento y dejar así guía anterior. Ahí aplicamos el principio de la retrusión. En cambio, podemos también aplicar el principio de cuña, de tijera o de pérdida de anclaje posterior cada vez que tenemos un contacto a nivel posterior que de alguna manera no nos permite que los elementos anteriores tengan un buen entrecruzamiento, como están viendo en la foto superior, y en la foto inferior ustedes pueden observar que trasladando ese primer contacto hacia adelante se gana entrecruzamiento. La manera en la que lo logramos en este caso fue extracción de segundos premolares, trasladar los primeros molares permanentes hacia adelante y de esa manera garantizamos el entrecruzamiento, como podríamos haberlo hecho con una tijera trasladando el primer contacto posterior hacia adelante. Es decir que ahí tenemos de manera opuesta los dos recursos a través de los cuales ganamos entrecruzamiento con la presencia de extracciones dentarias. Pero también podríamos utilizar el recurso de hacer un cementado diferencial o de realizar stripping con la finalidad de que sea un paso intermedio donde garanticemos también la buena cantidad de entrecruzamiento necesaria para una buena guía anterior.